Tiene la palabra el diputado Pablo Gabriel Tonelli. Gracias, presidente. Teníamos la esperanza de que la miembro informante de la mayoría en su intervención aclarara algunas de las muchas dudas y objeciones que se plantearon en el plenario de comisiones de la semana pasada, inclusive por parte de diputados que anunciaron su voto a favor del proyecto, pero que a pesar de ello tienen muchas dudas y objeciones. Lamentablemente nada de ello ha ocurrido, no han sido aclarados los puntos oscuros del proyecto, de manera tal que nos vemos en la necesidad de reiterar en buena medida lo mismo que dijimos el jueves pasado en el plenario de comisiones, ahora ya con la intención y propósito de por lo menos compartirlo con la opinión pública. Dijimos en aquella oportunidad y reiteramos que vamos a votar en contra del proyecto porque nos parece innecesario e ilegal. Innecesario porque, contrariamente a lo que se afirma en el rimbombante título del primer capítulo del proyecto de ley, aquí no hay soberanía alguna que esté en juego o en peligro, nunca lo estuvo. Las reservas hidrocarburíferas no son de Repsol YPF ni son de ninguna de las otras empresas que actúan en la Argentina, ni lo serán en el futuro, porque la Constitución claramente dispone en el artículo 124 que las reservas son de las provincias. Así es, y por eso es que son las provincias las que otorgan concesiones a Repsol YPF y a otras empresas para que en el ámbito de sus respectivos territorios exploren y produzcan hidrocarburos. De manera tal, y aquí esto tiene que ver con el carácter innecesario de la ley, si Repsol YPF no estaba produciendo de acuerdo con los parámetros fijados en las concesiones o de acuerdo con lo requerido por las provincias y por la política energética del Gobierno Nacional, alcanzaba y era suficiente con revocarle la concesión, como ya de hecho algunas provincias habían comenzado a hacerlo, y otorgar esas mismas concesiones a otras empresas que sí actuaran con la eficiencia y la productividad necesarias. Con eso alcanzaba y bastaba para solucionar el problema de la falta de productividad de Repsol YPF. De ninguna manera era necesario expropiar la empresa. Porque esto a su vez pone al descubierto otro problema que la ley no resuelve y que está en el origen de esa baja productividad en materia hidrocarburífera de Repsol YPF y del resto de las empresas que actúan en el mercado argentino, que es la falta de una política energética. Aquí lo que ha llevado a esta situación actual de baja producción y de escasez de combustible no es la actividad de las empresas, sino la falta de una verdadera, buena y acertada política energética de parte del Gobierno Nacional. Por otra parte, si fuera cierto que aquí está en juego la soberanía, teniendo en cuenta que Repsol YPF solamente actúa en alrededor de un tercio del mercado, poco sería lo que estaríamos recuperando de la soberanía, porque los 2 tercios restantes van a seguir en manos de las mismas empresas privadas que están hoy en día. También dijimos que era ilegal el proyecto de ley y toca ahora entonces explicarlo. En primer lugar, y de acuerdo con nuestra Constitución, para que proceda la expropiación, además de la declaración de utilidad pública que tiene que hacer este Congreso y que aún no está hecha porque la ley no está aprobada, es necesario que previamente se pague una indemnización antes de hacerse del bien expropiado o de tomar posesión del bien expropiado. Nada de ello ha ocurrido en este caso. El Gobierno ha intervenido la empresa y ha tomado posesión de ella y la está conduciendo desde el mismo día en que la presidenta firmó el proyecto de ley, mucho antes de que el Gobierno lo tratara. Esto hace que no se esté cumpliendo con el requisito básico y esencial de la expropiación, del Instituto de la Expropiación, que es, insisto, el pago previo de una indemnización.
Pero además la intervención a la empresa dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia dictado el mismo día que se firmó el proyecto de ley, también esa intervención es ilegal. Porque de acuerdo con nuestras normas, de acuerdo con la ley de sociedades, una sociedad comercial privada solo puede ser intervenida por un juez en el marco de una causa judicial. No hay antecedentes de un solo gobierno democrático que haya intervenido una sociedad comercial por decreto o por ley. Insisto, nunca jamás lo ha hecho un gobierno democrático. Y reitero algo que ya dije el otro día. Para encontrar un antecedente de una intervención dispuesta a una sociedad comercial por decreto o por ley, hay que remontarse a la época del proceso, hay que remontarse a la presidencia de Videla. Videla fue el último presidente que intervino una sociedad por ley, y antes que él lo hizo Onganía. Es decir, estos son los antecedentes que hay en nuestro país de intervención a una empresa por decreto o por ley. Este es el primer gobierno democrático que comete semejante atropello. También el proyecto de ley en este sentido es discriminatorio, porque expropia solo las acciones de Repsol y no hace lo mismo con las acciones del Grupo Eskenazi, que son acciones clase D exactamente iguales a las de Repsol. Y como recordó hace instantes el diputado Ferrari, el Tratado de Protección de Inversiones que hemos celebrado con España y que está ratificado por la Ley 24.118, prevé efectivamente la posibilidad de que alguno de los dos estados deba expropiar por causa de utilidad pública bienes que correspondan a empresas del otro estado. Y prevé esa posibilidad, pero lo que el tratado exige es que la expropiación no sea discriminatoria. Y en este caso la expropiación sí es claramente discriminatoria. Por otra parte, hay también una violación al federalismo, porque la ley prevé que el 51% de las acciones de Repsol YPF que han de ser expropiadas sean pagadas por el Estado Nacional. Sin embargo, de ese 51%, el Estado Nacional se va a quedar con otro 51% y el 49% restante va a ir a parar a manos de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, que son solamente 10 de las provincias. Quiere decir que la expropiación de las acciones de Repsol YPF va a ser pagada con dinero de todas las provincias, pero solamente 10 se van a ver beneficiadas con la consiguiente titularidad de esas acciones y el nombramiento de directores en la compañía. Hay claramente una violación del federalismo. Hay otro problema también en la ley y que aumenta la ilegalidad del proyecto, que también lo hemos planteado anteriormente y que esperábamos alguna consideración de parte de la miembro informante del oficialismo y no la ha habido. Y que es el problema de la incompatibilidad que afecta a todos los funcionarios que han sido designados al frente de la intervención de YPF, empezando por el ministro de Infraestructura y siguiendo por el viceministro de Economía. De acuerdo con la Ley de Ética Pública, que es la Ley 25.188, los funcionarios públicos tienen incompatibilidad para desempeñarse en empresas privadas. Y voy a leer el artículo para ser preciso. Dice el artículo 13, inciso A de la Ley de Ética Pública, que es incompatible con la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o de cualquier otra forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades. Y ninguna duda cabe que tanto los funcionarios del Ministerio de Infraestructura como los del Ministerio de Economía tienen competencias directas en todo lo que tenga que ver con la producción energética y en todo lo que tenga que ver con la actividad YPF. Por eso es que la incompatibilidad es manifiesta y no requeriría de mayores explicaciones. La consecuencia, además de esta incompatibilidad, no es menor, porque el artículo 17 de la misma Ley de Ética Pública prevé que, dada esta situación de incompatibilidad,
todos los actos que realicen los funcionarios que estén en situación de incompatibilidad son nulos de nulidad absoluta. Es decir, que todo lo que están resolviendo desde hace ya varios días los funcionarios a cargo de la intervención de Repsol YPF es nulo de nulidad absoluta. Con una consecuencia, además, y es que el mismo artículo en su parte final dispone que las firmas contratantes serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios, es decir, que todas aquellas otras compañías privadas que contraten con la intervención de Repsol YPF no solo van a estar celebrando contratos nulos, sino que se van a estar convirtiendo en responsables, van a estar asumiendo la responsabilidad de los daños y perjuicios que esa actividad ocasiona. Por último, y en lo relativo a la ilegalidad del proyecto, creo que la falta de controles que va a haber sobre una empresa que va a ser, en su mayoría, de propiedad del Estado Nacional, lejos de ser un mérito, como lo señaló la miembro informante del oficialismo, es un déficit. Es decir, cada vez que hay dineros públicos en juego, la falta de controles no es ningún mérito, no es ningún beneficio, al contrario, es un déficit. Si algo es esencial en un sistema republicano es que haya control sobre los fondos públicos, control sobre el uso y destino de los fondos públicos, y aquí no lo va a haber, de modo que esto que se celebra como un mérito, desde nuestro punto de vista, es verdaderamente un déficit y una afrenta al sistema republicano. Por estas razones, porque es innecesaria y porque es ilegal, nuestro bloque se opone a este proyecto de ley. Y en nuestro dictamen de minoría hemos hecho una propuesta que consideramos mejor que la del oficialismo y que consideramos superadora del oficialismo y que apunta a resolver el problema, que es la falta de una adecuada política energética. Por eso, nuestro dictamen de minoría incluye un proyecto de ley que hemos titulado de Garantía Federal y Autoabastecimiento de Hidrocarburos. Proponemos allí establecer los mecanismos para que haya cooperación interjurisdiccional entre la Nación y las provincias productoras de hidrocarburos y que mediante un federalismo de concertación se establezcan las pautas, los principios y los criterios para hacer más eficiente la exploración y explotación de hidrocarburos y llegar efectivamente al autoabastecimiento que todos anhelamos, no solamente el oficialismo. Los principios que proponemos allí en nuestro propio proyecto de ley para lograr el autoabastecimiento comienzan por la estabilidad de los marcos jurídicos e impositivos con que debe desarrollarse la actividad. Para ello proponemos que los contratos que se celebren en el marco de las concesiones a otorgar por las provincias se registren ante este mismo ente y a partir del registro haya un periodo no inferior a los 10 años de estabilidad del marco jurídico e impositivo, de manera tal de estimular, facilitar y garantizar las inversiones. También proponemos que haya respeto a los precios de mercado para los productos hidrocarburíferos, sin perjuicio, por supuesto, de que el Poder Ejecutivo establezca, allí donde haga falta, políticas redistributivas. También proponemos estabilidad en las pautas establecidas por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de regalías, por el término siempre de 10 años a partir del registro de los contratos. Y finalmente, el otorgamiento de facilidades y estímulos impositivos para la exploración en la plataforma argentina. Todo esto porque estamos convencidos, insisto, y aquí termino y le cedo la palabra al diputado Viglio, de que lo que realmente necesitamos para el autoabastecimiento no es confiscar empresas, sino discutir, acordar y aplicar en la práctica una política energética que facilite la exploración, que facilite la producción y que a las empresas que se ocupen de esa exploración y producción, les garantice el marco jurídico adecuado para que la actividad sea rentable y previsible. Solamente de esa manera lograremos el autoabastecimiento, no
con declamaciones vacías y apelando a una soberanía que de ninguna manera está en juego en esta materia y mucho menos en este proyecto. Muchas gracias.